Muy bien. Vamos a compartir la información que nos trae el día de hoy. Listo. Y ahora sí. Bueno, un placer. El día de hoy estoy acá convocada por Paola, miembro del Instituto de Ciencias del Gatorade, al cual obviamente todas las iniciativas vamos a decir que sí, ya que nos traen a hablar del tema que más nos gusta, ¿no? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Saraí Guzmán, soy nutricionista, egresada de la Universidad Central de Venezuela y donde justamente el país donde hice la mayor parte de mi carrera nutricional, trabajando como nutricionista en distintos equipos de fútbol profesional, armando el departamento y adicional tratando todo lo que es la parte de asesoría directa con atletas, principalmente enfocado a lo que es el área de crecimiento y desarrollo. Más allá de eso, hoy nos trae el tema de lo que es la nutrición para jóvenes atletas y todo lo que desde mi punto de vista, mi experiencia, humildemente les comparto para que orientemos lo que un entrenador o un padre debe saber sobre sus hijos. Pues bien, esto evidentemente agradeciendo ante todo a lo que es el Instituto de Gatorade Sport Science, que nos ha reunido durante muchos años para dar conferencias y actividades y que aún en la distancia nos sigue trayendo a dar buena información para todas aquellas personas que el día de hoy se conectan a actualizarse, aprovechar este tiempo en casa y que bueno, que no todas las noticias sean malas. Así que quería comentarles que lo que más he visto en consulta y en las frases principales que veo cuando atiendo jóvenes deportistas es que ellos mismos te reflejan, y a mí eso sí es súper importante, es el hablar directamente con ellos de por qué creen ellos que fueron nutricionistas, por qué creen que el papá o la mamá los llevó. Y la mayoría de las veces me hacen comentarios como esto. Bueno, es que yo quiero ser más grande, quiero ser más fuerte, quiero ser el mejor en mi deporte. Fútbol, básquet, tenis, todos aquellos deportes que practican los jóvenes, ¿no? Entonces, para mí es muy importante saber el qué, cuál es su motivación principal y el que ellos entiendan el por qué están allí. De hecho, si lo extendemos un poco y lo extendemos no solo a lo que dicen los niños, sino a lo que piensan los papás sobre el nutricionista o la consulta, la mayoría de las veces los papás los llevan orientado principalmente a que quieren que crezcan más o porque piensan que es necesario que una nutricionista o un nutricionista lo evalúe porque, por ejemplo, no come vegetales o que quieren aumentar su crecimiento, tanto en músculo, hueso o incluso en algunos casos he visto cómo se busca la pérdida de grasa en estos pequeños atletas. Y la pregunta es si realmente ellos tienen los mismos pensamientos que en este caso los papás al momento de entrar a la consulta. Y en toda esta carrera de atletas tuve la fortuna de atender a jóvenes deportistas que ya hoy en día están en el área profesional. De hecho, aquí tengo algunas de las fotos de los deportistas que tuve entre los 13 y 14 años. La mayoría de ellos ya creo que no los podría ni medir de lo altos que son. Y la pregunta que yo en ese entonces en consulta les hacía, entre las muchas que tomábamos, era una muy sencilla, y era si ellos realmente consideraban que la nutrición era importante. Súper grato saber que la mayoría, 8 de cada 10, sobre todo cuando estaba entrando en consulta, respondían que sí, que consideraban que la nutrición era importante para su rendimiento, para su crecimiento. Pero no solo eso, a mí creo que siempre me gusta evaluar todo lo que es el espectro completo de cómo interactúan los jóvenes, y si bien la nutrición es una consulta que por lo general será máximo una vez al mes, ellos están más que todo influenciados por las decisiones y por los comentarios de personas como sus entrenadores. Si alguno de ustedes que está viendo esto es entrenador, sabrá que es súper importante las recomendaciones que ustedes les den. Para fortuna, cuando hice una serie de encuestas y de preguntas a este entrenadores, tanto del área de tenis profesional como de fútbol profesional, grandes amigos todos, respondieron que sí, que 5 de cada 10, es decir, 5 de ellos, dijeron que sí era importante que sus atletas tuvieran una evaluación por nutricionista. Si estos deportistas, que hoy en día ya son profesionales, y si estos entrenadores que trabajan con deporte profesional piensan de esta manera, es importante entender que hay una relación entre la buena nutrición y probablemente el éxito en tu deporte. Entonces, con este pensamiento o primer pensamiento, los invito a pensar en lo que
realmente queremos tocar en este momento, que viene siendo lo que es el crecimiento y desarrollo, cómo va a influenciar todo lo que es el requerimiento de energía, toda la nutrición de este joven. Entonces resulta que cuando nosotros vamos al nutricionista y hacemos análisis, la nutrición de esta persona va a estar determinada tanto por composición corporal, por el tipo de actividad que realiza, por la etapa en la competición que está. Por ejemplo, en el caso del tenis hay, a nivel juvenil, hay etapas competitivas todo el año, mientras que en el caso del fútbol tienen por lo general 2 torneos, depende si es el torneo colegial o no, y eso va a determinar, evidentemente, el ritmo de entrenamiento que lleva. Adicional a eso, podemos tener por el otro lado la frecuencia de la actividad. No es lo mismo un joven deportista que entrena todos los días 3 horas a un joven que entrene una vez a la semana de forma recreativa un deporte. Son 2 escenarios totalmente distintos. No quiere decir que uno sea deportista o no, que uno sea atleta o no, pero sí implica mucho en cómo vamos a determinar cuánta energía requiere. Y en la última parte, sobre todo, tenemos la duración de la actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Un joven, un deportista que haga prácticas, por ejemplo, de triatlón, vamos a encontrar que pueden tener competencias hasta 2 hasta 3 horas, incluso en etapa entre los 12 hasta los 15 años, así como podemos obtener también en el tenis, que cuando se trata de clasificaciones ya de mayor nivel, pueden conseguir juegos que hasta se prolonguen por encima de las 2 hasta las 3 horas. Entonces ya eso cambia el escenario frente a un atleta que entre el mismo grupo de edad haga un deporte que está orientado a una competencia de natación de 1-2 minutos. O sea, totalmente diferente. Pero si realmente lo llevamos a la situación real, que son jóvenes en crecimiento, lo que marca la pauta de su requerimiento energético no es la composición, no es la actividad, no es en qué época del año, qué torneo está jugando, ni mucho menos el tipo de deporte, sino más bien la etapa de crecimiento en la que está. Una etapa prepuberal o una etapa postpuberal. Y con prepuberal me refiero a si fue antes del momento de desarrollo o si fue después del momento de desarrollo. Quizás es mucho más sencillo verlo en las niñas, no tan sencillo verlo en los varones. Y por eso, lo primero que quiero que entendamos van a ser todo lo que es la información referente a qué me refiero con etapa de desarrollo, a qué me refiero con crecimiento, cómo ustedes pueden identificar y cómo pueden orientar a estos jóvenes para que entiendan qué deben ir comiendo, cómo deben ir adaptando su alimentación a medida que pasa el tiempo y por sobre todas las cosas que tomemos decisiones y consejos adecuados. No basar consejos para esta etapa de edad en la que los objetivos no precisamente son iguales a los adultos, no podemos orientarlos a, por ejemplo, composición corporal. Entonces, ¿qué cambios ocurren en el cuerpo de este joven atleta que tenemos entre los 12, 8, 9, 12 años? ¿Qué etapa o qué está ocurriendo? Lo primero que debemos saber es que cuando se habla de crecimiento, evidentemente nosotros automáticamente pensamos en estatura. Y pensamos en estatura porque creemos que es como lo que marca la pauta. Y la verdad es que cuando hablo de maduración ósea, es un término que se refiere a la edad que puedan tener los huesos de este joven deportista. No siempre, y de hecho casi nunca, la edad de los huesos coincide con la edad que tenemos en cédula, legalmente, o lo que nosotros llamamos edad cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona tiene un ritmo de crecimiento muy distinto y por eso es que vamos a encontrar chicos de 15 años en la que uno es muy alto y el otro es muy bajo. Y uno dirá, bueno, es que uno se está quedando, el otro va a ser mucho más alto. El ritmo que cada uno trae no determina la estatura final. Cada uno va a estar determinado por un tema genético y que además lo podemos ir evaluando con pruebas. De hecho, una de las pruebas es una evaluación de placa de mano izquierda, en la que le hacen una placa al chico y con unos informes que te entrega el radiólogo, puede decirte qué edad tiene al comparar esa radiografía con unos atlas como el que ven en la imagen, en la que te va a decir según cómo están madurados esos huesos, es decir, cuánto es de esos huesos y cuánto es de sus cartílagos, podemos decir qué edad tiene. Mientras más maduro esté el hueso, más hueso macizo se haya formado,
significa que el joven ya está cercano a cerrar su crecimiento óseo, es decir, longitudinal. Y eso es importante porque va a determinar cuánto obviamente va a tener de estatura nuestro deportista, lo cual no necesariamente es determinante para todos los deportes, pero que sí que le toman bastante importancia en algunos. Les traigo este ejemplo. Piensen que aquí tenemos dos jóvenes en las cuales ambos tienen 15 años, pero en los cuales podemos evidentemente ver que uno es de mayor tamaño que el otro, en la que según los valores que se muestran en pantalla, uno tiene 37 kilogramos de masa magra versus el otro joven que tiene apenas 17 kilogramos, ambos con la misma edad. ¿Por qué la diferencia? El crecimiento óseo va a venir dado por el ritmo o la cantidad de maduración hormonal que tenga. ¿Qué significa? Para que el crecimiento se dé, resulta que es muy importante la cantidad de hormonas que vamos a tener. Entonces les traigo el siguiente concepto importante, que está relacionado a lo que es la maduración sexual. Cuando la maduración sexual se refiere al momento en el cual el joven, según sus hormonas, tiene la capacidad de reproducirse, es decir, en el momento en que esa niña o niño pasa a tener la capacidad de reproducirse. Eso genera una serie de cambios en el cuerpo que son bastante físicos, en las que podemos evidenciar cambios no solamente en la voz, en el crecimiento de vello en los chicos, sino también en el crecimiento de las mamas o en el caso de los niños también lo que viene siendo el aumento de músculo o en este caso aumento de grasa. Esos cambios físicos y esos cambios fisiológicos, ese crecimiento de hueso o esa formación, liberación de hormonas, tiene un efecto en el rendimiento deportivo. No siempre un efecto benéfico. Si bien el que haya más músculo puede verse como un efecto automáticamente bueno, también hemos visto en los resultados que en ciertas etapas de crecimiento, cuando el hueso está creciendo de forma más rápida que incluso la formación de su tejido muscular, podemos evidenciar que hay cambios en lo que son los patrones de movimiento. Y estos patrones de movimiento van a evidentemente verse afectados en el rendimiento. Entonces, ¿cómo podemos ver o pensar que sería el crecimiento de masa magra en los jóvenes? Le pongo el ejemplo. Cuando no hay, en este caso, electricidad. ¿Qué pasa cuando no hay electricidad? Si yo toco, por ejemplo, un interruptor, por más que lo intente, no va a haber luz, porque simplemente no hay la fuente de poder que genera la electricidad. ¿Qué pasa cuando yo, asumamos que llegó la electricidad, yo vuelvo a tocar ese switch? Pues resulta que sí ocurre el crecimiento, la presión de la luz, que en este caso lo asociaríamos con el crecimiento muscular, y que directamente tiene que ver con un nivel de una hormona que se llama testosterona, y que quiero que vean en esta gráfica de forma bastante sencilla, en la que la cantidad o el estadio de maduración no tiene que ver con la edad. Si lo ven abajo, verán en el eje X, en la parte de abajo, van a ver que la edad va de 1 a 10 años y a partir de allí no se libera, no se presenta por, en este caso, edad, sino que se tiene que ver con los estadios de pubertad. ¿Qué significa esto? El estadio de pubertad va a estar dado por la cantidad de hormonas, que ya vemos en el eje Y, en la que vamos a ver que a medida que aumenta la concentración de hormonas, vamos a ver que va aumentando los estadios de maduración. A mayor estadio, es decir, 3, 4 y 5, podemos ver cómo los jóvenes, en este caso los varones, se van diferenciando y van aumentando su capacidad de producir músculo. Sí, ¿qué pasa y por qué les hago énfasis en este tema? Cuando llegan a consulta y me dicen es que mi niño no crece o que mi niño hay que darle algo para que aumente su músculo, yo siempre les explico esta etapa y les hago ver que no le puedo, ni que buscáramos de darle algo, no es beneficioso para el joven, porque debemos dejar que cumpla sus procesos de liberación de hormonas de forma natural, es decir, esperar. Y ese ritmo, por lo general, podemos fijarnos en cómo fue el crecimiento de los padres, sobre todo de niños, papá, y niña, mamá, para poder predecir de alguna manera muy autodidacta cuándo va a ser el crecimiento o el estiramiento real
del niño. De hecho, hay pruebas que podemos hacer, de hecho yo en consulta la hago, lo que es la prueba de edad ósea por el método de crecimiento de talla sentado, en la que nosotros a través de un software podemos introducir una serie de datos y que eso nos genere un dato de cuándo va a ser el mayor momento de crecimiento de ese niño y sobre todo predecir cuál es la estatura posible que va a tener a futuro. Entonces, si avanzamos hasta acá, sabemos que hay un crecimiento de huesos y un crecimiento muscular. El crecimiento muscular va a venir dado por la cantidad de testosterona, que es la que marca la pauta en el crecimiento muscular, sobre todo en varones. Pero, ¿qué es lo que realmente vemos en las niñas? Las niñas, lo que diferencia o lo que se empieza a mostrar de forma gradual a medida que se desarrolla, ustedes lo saben, es la formación ¿de qué? De la grasa. Y para eso quisiera que entendiéramos que la formación de grasa en esta etapa es fundamental. Si ustedes como padres o como entrenadores quieren orientar a niños a tener un futuro, un buen hábito, no solamente de alimentación, sino también de peso, el que les fomentemos en esta etapa un peso sano, cuando referimos a pesos sanos dentro de sus parámetros, va a ser crucial. ¿Por qué? Porque la formación de grasa en esta etapa es como, imagínense estas bolitas, que son, se consiguen este material plástico cuando envolvemos cosas. Cuando nosotros vamos creciendo, hasta los 18 años, las células grasas van creciendo en número. Es decir, van a ir aumentando 1, 2, 3, 4. Ese tipo de crecimiento solo ocurre en esa etapa. El problema, o digamos lo complicado de esto, es que hay unas ciertas edades, por ejemplo a los 9, a los 12 y luego a los 15, dependiendo de la maduración de cada uno, ¿no? Como lo vimos ahorita, que ese número de células ocurre lo que en algunos casos podemos denominar el rebote adiposo. Es decir, el niño viene creciendo bien, toda la vida fue el niño delgado que todos conocemos y de repente empezó a acumular una grasita que se le ve como incluso forma de celulitis. De hecho, a mí me llegaban muchos niños entre los 9 y los 10 años por esa razón. Los padres preocupados pensando que podían heredar la obesidad del abuelo, del papá, y que siendo un niño deportista, ¿cómo iba a hacer eso? Yo le explicaba que él estaba cercano a este momento, que probablemente está cercano a su pico a un pico de crecimiento, y que esa grasa que va aumentando hay que cuidarla, porque llegar a un pico o rebote adiposo con 1000 células y pasar a tener 2000 células es una cosa, pero llegar al pico con 2000 o 3000 células grasas significa que vamos a pasar esa etapa con 6000 células grasas. Entonces, ya ahí se les va dimensionando un poco cuál es el problema. Que si a medida de crecimiento vamos viendo un niño con sobrepeso y no atendemos el caso, no corregimos hábitos, no incorporamos actividad física, ese problema se va a perpetuar en el tiempo. Porque cuando llega a los 18 años o un poco más, depende de su ritmo, este joven no va a poder eliminar esas células, salvo que haga algún tipo de tratamiento quirúrgico. Por el contrario, lo que se va a ver es que esas células que ya hay, vamos a asumir 1000, un buen crecimiento, son 1000 células, esas células se van a ir llenando una a una, como que si fueran un globo, y la capacidad de llenado es, no voy a decir infinita, pero sí les voy a decir que es bastante amplia. Por lo tanto, es clave que en esta etapa pudiéramos mantener un buen peso. Crucial en qué género, el femenino. Sobre todo las niñas, a medida que se acercan a los 12, 13 años, ven cómo comiendo lo mismo y entrenando igual, empiezan a subir de peso, en la que los profesores las regañan, les llaman la atención, incluso a veces pasamos en algunos casos a comentarios no apropiados, cuando no entendemos que esto es propio de su crecimiento y que simplemente hay que hacer énfasis en los hábitos en casa para corregir y adaptarnos. Entonces, si lo vemos en términos de lo que viene siendo una gráfica en la que vamos colocando la edad abajo y la comparamos en el lado izquierdo, tenemos dos barras abajo con el ritmo en cómo se va comportando el crecimiento de masa grasa versus cómo se va comportando el de masa magra. En ambos casos el azul son varones. Fíjense que en la parte de grasa, la grasa se mantiene bastante rítmica y baja, y por lo general siempre va a estar por debajo del valor de grasa que poseen las niñas. Mientras que en el caso de la masa magra ocurre un cambio muy diferente,
porque a medida que aumenta, fíjense desde los 9 años, si nos paramos en los 12 años en masa magra, vemos como allí se separa la curva y empiezan los varones a aumentar y las niñas se empiezan a mantener, porque el cambio allí es netamente de grasa, no de músculo en el caso de las niñas. Entonces, recapitulemos. Es mucho tema y yo sé que es bastante fisiológico en algunos casos, pero es clave que lo entendamos para poder recomendar y hacerle seguimiento. Entonces, masa magra, evidentemente, y controlada por, en este caso, hormonas, que tiende a aumentar de forma proporcional más en los niños que en el caso de las niñas. De hecho, a este momento de los 12 años, ustedes lo pueden identificar donde tenemos ese niño bastante pequeño en la que repentinamente empieza a crecer, se pone un poco más fuertecito, si es verdad, pero por más que coma y coma y coma, no aumenta de peso. Entonces los papás preocupados, está muy flaco, está muy delgado. Y por el contrario, en el caso de las niñas, se mantiene comiendo igual y este pico de crecimiento eh, no baja, porque simplemente desde los 12 años va en aumento. Todo continuo, continuo, y a los 18 de alguna manera se empieza a estabilizar. Entonces, fisiología, no es un tema más allá que fisiológico. Entendiendo esto, incluso les coloco como dato importante que si nosotros buscáramos medir la composición corporal de los varones, vamos a observar versus las niñas que por lo general el objetivo de porcentaje de grasa en el cual deberían mantenerse los niños es mucho menor al de que se mantengan las niñas. Y aún así, incluso si lo comparamos con el porcentaje de grasa de adultos, que en algunos casos me llegaban pacientes con una evaluación de composición corporal que no sé, le hubieran hecho en el gimnasio, en una máquina de estas en la que evidentemente no siempre las actuaciones son las mejores, y terminamos teniendo que el niño está obeso o que el niño hay que bajarle 10 kilos. Señores, en esta etapa de crecimiento, cuando se habla de control de peso, está orientado a generar una composición corporal que le permita crecer de forma óptima. No es un tema estético, no es para quitarle la celulitis, y si la orientan desde esta edad con esa visual, va a ser muy perjudicial para sus entrenados. Entonces, entendiendo que los niños y las niñas van a tener un porcentaje de grasa objetivo en esa etapa, hasta los 16, 18 años, podemos saber que tenemos que orientar a que las evaluaciones de nuestros niños y niñas sean bajo un esquema totalmente distinto al que se le haría a un adulto. Pero ahora, ¿cómo puedo relacionar esto, que ya entendí de crecimiento, de que hay un tema hormonal, de que hay un momento de crecimiento de hueso, grasa, con el rendimiento deportivo? Pues hay un estudio bastante interesante en la que compararon el crecimiento, en este caso crecimiento muscular, óseo, versus el rendimiento deportivo, y llama la atención que si tomamos la línea punteada en negro con los datos de crecimiento versus una línea verde con el valor de rendimiento, llega un momento en el que el crecimiento va aumentando. Y luego, exactamente luego, de cierto punto de crecimiento, fíjense que sea a los 11 años, que es cuando crecen mucho los huesos, pero que esos músculos todavía no tienen las hormonas para crecer, o los tendones para estirar igual, que es justo en ese instante donde vemos que el niño no como uno lo vería, no sé, en deportes, es el típico chico que es un fenómeno, que le va súper bien, que mueve muy bien los pies, y que a medida que se va acercando a los 13 años, ¿verdad? Vemos cómo ese rendimiento, incluso justo antes de los 13, entre los 11 y los 13, baja. Y baja muchísimo. ¿Por qué? Porque el crecimiento subió a nivel de óseo, de huesos, pero el músculo todavía no alcanzó ese crecimiento. Y por lo general es un momento en el que pierden la capacidad de coordinación, sobre todo si son deportes de habilidades técnicas específicas, como por ejemplo el fútbol, en este caso tenis, en las que si yo le llegaba a una pelota ahora le llego, pero no le llego con precisión. Y es porque justamente es como, imagínate que estás armando ese carro, ensamblándolo, pero le pusiste ciertas piezas de un tamaño no acorde a lo que traía. Entonces, es súper importante que entendamos que esto ocurre, que el crecimiento va a un ritmo, que el rendimiento puede pasar, que cuando se acerca a esos picos de crecimiento, vaya a haber luego un pic desfavorable en su rendimiento, pero es por un tiempo.
piense que ya luego el rendimiento se dispara y sube de forma desproporcionada a lo que va a ser el crecimiento. El crecimiento, evidentemente, en el momento que ya para, le permite al cuerpo enfocarse en otras cosas, como potenciar, como mejorar, y ahí ya a partir de los 16 años entran otras cosas en juego, que no precisamente es esperar a que el músculo crezca. Entonces, teniendo esta serie de datos, la pregunta es: ¿en qué me enfoco? ¿En qué le explico al deportista? ¿Qué le digo a la hora de entrenar? ¿Cómo debería ser su nutrición? Y lo primero que debemos hacer es que siempre que se hable de deportistas, surge la duda de qué le debo dar. De hecho, muchas veces me llegan con el envase de proteína súper hidrolizada, con todos los aminoácidos, y la pregunta es: ¿necesario o no? Como objetivo principal en esta etapa, nosotros debemos ser siempre conscientes de que debemos dar suficientes nutrientes, suficientes acordes a todo lo que hablé anteriormente. Cuando hablo de proteína, significa que lo ideal sería incorporar una buena porción en desayuno, almuerzo y cena, la cual debe principalmente venir de alimentos, no de suplementos, en las que vienen, por ejemplo, de lácteos descremados, carnes rojas, pollo, pescado, huevos, soya, legumbres y toda la opción que podamos tener del mundo de alimentos. ¿Cuánta es la porción? Para eso se mantienen incluso ciertas recomendaciones, incluso en la etapa cuando ya hablamos de deportistas más creciditos, desde los 15 hasta los 18 años, quien determina el cuánto le vamos a dar va a ser su edad biológica. Como les hablé, no siempre tiene que ver la edad en cédula a la edad que tenemos en hueso. Yo misma he tenido pacientes que tienen 15 años en cédula, pero en la que sus evaluaciones de hueso dicen que ya tienen 18 años y que su crecimiento ya llegó hasta allí, o lo que queda es un promedio de un 2%. Por lo tanto, técnicamente podría ser tratado o planificar una alimentación como un adulto. Entonces, paso 1, suficientes proteínas de origen de alimentos, no de suplementos. Paso 2, suficientes carbohidratos. Y en este caso me refiero a suficientes también, evidentemente, a buenas fuentes. Buenas fuentes se refiere a pastas, arroz, la misma arepa en el caso de los pesos venezolanos, pan, la avena, el plátano, las papas. Bajo ningún concepto digo que porque está en crecimiento debamos darles golosinas, azúcares o alimentos que no sean acordes a su etapa. Además, recordando que en esta es cuando forjamos los hábitos. Por lo tanto, todo aquello que creamos como rutina va a ser lo que ellos lleven a futuro. Evidentemente, la cantidad va a estar dada por su etapa, por su peso y por otros factores que, como les decía, se toma en cuenta al igual que en los adultos, pero adaptándolo a su etapa de crecimiento. Y sobre todo en el tema de las grasas. Cuando hablo de grasas, y me refiero a pocas, me refiero a que sean escogidas con pinza. ¿Por qué? Lo que les comenté del tema de crecimiento de grasa. Cuando estamos en esta etapa de crecimiento, da mucho apetito. Y muchas veces cuando le decimos a las madres, mira, debemos darle más comidas, o a los padres piensan que, bueno, él tiene que comer mucho, le voy a hacer, no sé, un alimento con una fritura, o lo voy a acompañar el pollo, lo voy a presentar de forma frita, porque él necesita más energía. Y cuando digo energía, no precisamente es de mala calidad. Cuando decimos energía, significa que vamos a aumentar buenos carbohidratos, voy a acompañar, por ejemplo, el desayuno con una avena, y al pan del desayuno le puse una mantequilla de maní, o le incorporé al cereal, que ya le gusta comérselo, una porción de frutos secos, como nueces, almendras, maní, así como incluso frutas deshidratadas. Entonces, cuando hablamos de grasa, por lo general el requerimiento va a estar entre 20 a 30% de su ingesta diaria, y principalmente de buenas fuentes. Podemos usar aceite de oliva, aguacate o palta, como se dice acá en Chile, pero siempre pensando en evitar las frituras. Y entonces ahí nos ponemos a parar en un punto que a mí me encanta, como incluso discutir con los niños, y negocio. De hecho, esa es parte de mi consulta, el negociar qué cosas vamos a incluir y qué cosas no. Una estrategia que me ha funcionado a lo largo de estas consultas y que de hecho se los puedo comentar un poco más adelante. Entonces, la pregunta cuando llegamos al punto de vitaminas y minerales es: los papás me dicen, es que él no come vegetales. ¿Será que le compro un suplemento, le doy una pastilla? Y no es tan difícil llegar al requerimiento por alimentos. Sé muy bien
que hay niños que son bastante cerrados a la idea de incorporar, pero sobre todo cuando estamos trabajando con niños entre 12, 13, 14 años, ya no son niños, de hecho estamos hablando con adolescentes, que incluso ya a esa edad en algunos deportes vamos a ver cómo viajan y cómo se encargan ellos mismos de escoger sus alimentos. Por lo tanto, no es momento de crearles el hábito de que con una pastilla pueden obtener los nutrientes. Por el contrario, yo hago énfasis en hacer el esfuerzo para que incorporen aquellos alimentos que no suelen comer. Fíjense este ejemplo. Tenemos las fuentes de vitamina C y vamos a tener distintos alimentos. Muchos hablan de la vitamina C como asociado a la naranja. Fíjense que no es el ejemplo que les pongo, sino más bien le coloco una fruta típica de Colombia y Venezuela, que es la guayaba, que es altísima en vitamina C, en la que fácilmente podemos incorporarle esa vitamina al niño a través de un jugo o de una ensalada de frutas con esta fruta. Al igual que, por ejemplo, la papaya o la lechosa, o si ni siquiera veo que pruebe ese tipo de frutas, al menos podemos asegurarlos a través de aliños utilizados en alimentos durante el día, no solo en uno, sino perejil, el pimentón rojo, el brócoli, principales fuentes de vitamina C de origen, en este caso de alimentos, no en pastillas. Entonces, cuando incorporamos una taza, por ejemplo, de brócoli en el almuerzo, o se lo pongo como una cremita de verduras, o lo acompañé con un jugo de guayaba o de papaya, evidentemente ya estamos incorporando nutrientes. Y esto aplica para todos. Para el hierro, para, en este caso, las vitaminas. Así que, si me preguntan a mí, yo siempre quisiera que ustedes, como padres y representantes, o incluso entrenadores o nutricionistas, orientaran a los niños a incorporar alimentos como fuente principal de nutrientes. Algo que me funcionó mucho era explicarle a los niños que en el cuerpo existía como una construcción todos los días y que esa construcción existían los obreros, existían los bloques y existía el cemento. Y que todos los días cuando tú comes el carbohidrato, en este caso el cemento y los bloques, que son los tres nutrientes principales, ya empezaba la construcción. Pero que durante el día, si pasaba que no habíamos consumido ciertos nutrientes, y podía ocurrir lo que ocurriría en una construcción, por ejemplo, si falta un tornillo, si falta una tuerca, es decir, puede funcionar, pero de seguro la calidad con la que se está construyendo ese edificio es dudosa. A futuro, cuando yo quiera tener músculos fuertes y quiera ser el mejor jugador, podría estar en riesgo porque mi músculo se construyó bajo una calidad no deseada. Es decir, que si yo ya tengo 20, 25 años y empiezo a experimentar lesiones, pregúntate cómo fue tu alimentación en tu etapa de crecimiento. Con eso, la mayoría se asusta, de verdad, y empiezan a pensar y a repensar si realmente ellos están comiendo nutrientes. Allí, ¿qué hacíamos nosotros? Yo les planteaba un juego, que al final son niños, y hay que hacerlo a su nivel de entendimiento. Y les decía, mira, vamos a trabajar este mes en incluir 3 cosas. Tú las escoges, tú las negocias con papá, mamá, y esas 3 cosas las vas a probar. Y en la próxima consulta hablamos. Si te gustó, si no te gustó, y sobre todo que él me diera su feedback. Y segundo, además él tenía que vigilar que durante el día consumieran un mínimo de 3 cosas de origen o fuentes principales de vitamina, en las que yo siempre les colocaba las frutas y los vegetales como un mismo grupo. Si llegaban las 8 de la noche y ellos no habían comido ni 3 opciones de esas, en la noche era como el momento de corregir. Te tomas una sopa de brócoli, te tomas un jugo de frutas y además incorporas vegetales y ensalada en la comida. Y créanme que parece sencillo, estrategias que tú dirás, wow, eso no creo que funcione con mi hijo. Hasta los más fuertes y difíciles por lo menos terminaban comiendo un vegetal y ya con eso cantábamos victoria. Así que bueno, con esto lo que quiero decir es que hay muchas opciones, no nos vayamos por la fácil, que es en este caso la de los suplementos, y probemos siendo creativos con la alimentación. Así que, si bien este es un tema del que yo puedo hablar horas, del que yo me puedo sentar acá y decirles muchísimo, quiero que entiendan que la etapa de crecimiento en la que están va a ser la pauta, la referencia para todo lo que le vayan a recomendar a estos jóvenes. Desde qué van a comer, qué escoger, qué alimentos darle diario. No podemos pretender que veamos un atleta en la que vemos a todo su grupo familiar que tienen sobrepeso, que además nos cuenta que come cosas
con frituras de mala calidad en casa, no podemos pretender que al niño le vamos a exigir que coma vegetales, que coma fruta todos los días, porque no es el hábito en su familia. Así que si como padres creemos necesario que nuestro hijo, por su futuro, se alimente mejor y tenga un músculo y un cuerpo formado bajo los estándares adecuados para su deporte, seamos nosotros como padres los principales partícipes de que eso se pueda dar. Además de, como entrenadores, generemos también la posibilidad de que ellos aprendan buenas prácticas. Algo que implementamos en algunos de los equipos donde participé, eran crear como ciertas ideas de relacionar los alimentos con los momentos de entrenamiento. Y entonces nosotros aprovechábamos esos espacios con los recursos que podíamos de siempre estar atentos al momento de terminar el entrenamiento y esperar un espacio donde pudieran juntarse para comer la típica merienda post, en la que motivábamos a los chicos que llevaran fruta, se llevaran incluso su desayuno, algunos se llevaban su merienda de la tarde, en donde podían traerse fruta, lácteos, jugos o incluso sándwich. La que no se permitía eran empaques, todos esos snacks tipo bolsita, nada de eso estaba permitido en ese momento. Entonces, de esa manera lográbamos que los niños perdieran el hábito de salir del entrenamiento con hambre a comerse todo lo que conseguían en el kiosco de la esquina, que no siempre es sano, y lo empezamos a hacerlos pensar que cuando terminábamos el entrenamiento necesitábamos alimentos de calidad. Y de eso, créanme que hay mucha tela que cortar. Entonces, en puntos específicos, el crecimiento marca la pauta en esta etapa. El apetito va a variar mucho, así como les mostré cuando iba creciendo. A los niños podemos ver días que tienen mucha hambre, pero pueden seguirse de días de muy poco apetito y debemos intentar respetarlo, pero por sobre todo insistir en dar alimentos de mayor calidad nutricional. Entonces, si veo que está comiendo poco últimamente, voy a aprovechar lo poco que come para introducir distintos alimentos y que ahí capte la mayor cantidad de nutrientes. Tercero, el rendimiento va acorde al cambio que va dándose en su cuerpo. Y eso, como lo vieron en esas gráficas, es bastante esperado que cercano a los momentos donde crecen más, puede venirse de un pic hacia, una bajada en su rendimiento, pero que luego va a ser compensada cuando los niveles hormonales y de músculos se den. Y finalmente, en esta etapa no es momento de probar la dieta del limón ni de la piña, ni mucho menos probar darle la misma alimentación que llevamos como adultos, porque estoy probando el ayuno intermitente, porque estoy probando la dieta cetogénica. En los jóvenes, entiéndanse que debe marcar una buena alimentación todo lo que va a hacer generar el producto final que va a ser ese cuerpo con el que todos quisiéramos lidiar en atletas adultos. Así que esfuércense en ayudarlos, pero con sentido. Estoy súper a la orden para cualquier duda. De hecho, vamos a tener un espacio, me parece, para preguntas. Y si no les podemos responder por acá, estén atentos a sus correos, que de seguro podremos hacérselas llegar directamente. Les dejo por acá mi correo electrónico, está también mi Instagram. Y por sobre todas las cosas, bajo este contexto, sabemos que estamos aquí ofreciendo este espacio porque estamos apoyando la campaña de quedarnos en casa y mantenernos sanos. Así que los invito a seguirme por las redes, tanto de mi Instagram como el de Nutrition and Performance, y que a partir de allí podamos seguir manteniéndonos en contacto.